¿Dudas de la clase anterior? ¿No? ¿Dudas? ¿La clase? O sea, ¿de la vida no sé si después todavía no entiendo bien cómo funciona? ¿Vamos? Sí. Sí. Ya, vamos. Ya, esta clase que la pegué yo, porque en el fondo el concepto de nostalgia, para que sepan, en realidad se supone que los currículos tienen que estar ser iguales, para eso y acá. Y en el fondo yo decía, ya, pero hay que llegar para arriba, no llegar para abajo. ¿Sabes? Es que ya no la hacen por el problema de ellos. No nosotros. ¿Ya? Entonces, ¿por qué yo creo que es tan importante? Es porque es una causa de consulta muy frecuente. Además, hay muchas entidades en la carrera pediátrica que hacen dudar a cualquiera. Duda del traumatólogo infantil, el traumatólogo adulto, duda del cirujano infantil. Cada vez que hay una cadera pediátrica que está abriendo, hay múltiples causas que pueden ser. Entonces, muchas veces este abdomen agudo, que era una gastroenteritis, puede terminar siendo algo quirúrgico, una apendicitis, ¿cierto? Entonces, esto como el objetivo de esta clase es básicamente, más que nada, exponerlos ante una entidad clínica, un síndrome que como tal no se le da la importancia que realmente tiene por epidemiología y por severidad. ¿Ya? Por lo menos acá. Entonces, la claudicación hipoxalgia en niños y adolescentes es una causa común de consulta tanto para el médico general como para el especialista. Esta puede tratarse en contexto de un cuadro alarmado o un episodio súbito que puede conllevar consecuencias funcionales hasta el compromiso de la vida del paciente. Así de amplia es la cosa. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña encuesta. ¿A quién le interesaría dedicarse primero a alguna área pediátrica? Elija uno. Dentro de su abanico de especialidades. ¿A cuál le interesaría, por ejemplo, dedicarse a la cirugía? Como tal, no cirugía, algo medio quirúrgico. ¿Ya? A la traumatología. Ya. Todos ustedes se van a ver expuestos a esto. ¿Por qué? Porque no es raro que les llegue, por ejemplo, un adolescente con un abdomen agudo. Y no hay el cirujano infantil, le va a hablar el cirujano adulto. Y a veces ese abdomen agudo no es un abdomen agudo, es un dolor en posible derecha, es una nostalgia. Entonces, si se fijan, esto es súper importante entender. ¿Ya? Como objetivos, conocer la causa más frecuente de coxalgia en niños, identificar aspectos del cuadro de coxalgia para así poseer el más alto nivel de sospecha posible, conocer las posibles consecuencias para entregar la información más adecuada al mamá y saber cuál es la diferencial del cuadro de coxalgia en el paciente pediátrico. Por ejemplo, también se puede confundir con una hernia atascada. Si un paciente tiene derecho a tener una hernia y además a tener una coxalgia. ¿Y a quién se la van a mandar? Al cirujano. Entonces, hay todas estas posibles causas de coxalgia y claudicación en el niño. ¿Ya? Es decir, hay citoiditis séptica, disitis que puede dar un dolor irradiado al niño natural, fractura de Toddler también puede dar una claudicación eventualmente y confundirse con una pseudocoxalgia, parálisis cerebral, distrofia muscular displasia en desarrollo de cadera, artritis juvenil poliarticular, leucemia, osteomastitis. O sea, tienen muchas causas de coxalgia en el niño. No vamos a verlo todo, vamos a ver lo más frecuente. El niño de 4 años, lo mismo, sinovitis transitoria se empieza a agotar un poco más, empieza a aparecer pertes, menisco discoideo, como irradiación también y complicación, discrepancia de la estructura de las extremidades, adolescente de 11 a 15 años, epifisiolisis, discrepancia de cadera, condrolisis, síndrome de sobreuso, estrogenitis visceral. Síndrome por sobreuso en realidad más que nada se refiere a lesiones por estrés. ¿Ya? Entonces tienen muchas causas. En cuanto a la coxalgia en el paciente pediátrico, el dolor que ocurre en relación a la articulación de la cadera puede manifestarse como dolor inguinal, inguinolunar, glúteo o gonalgia. ¿Por qué
Lo último, ¿por qué se puede manifestar como gonalgia? ¿Por qué pasa eso? Que dicen que la cadera llora por la rodilla. No. ¿Irritación nerviosa? ¿Ah? ¿Fue la irritación nerviosa? Ya, igual. No. No me acuerdo. Hágale hipotético, no. El obturador, ¿ya? Cuando hay alguna causa de causaje inflamatoria se inflama el obturador y esto hace que duela las rodillas. ¿Ya? Puede darse por sangrado, por distensión, por una sinovitis inflamatoria extensa, una miositis inflamatoria, múltiples causas. ¿Ya? Las causas que vienen establecidas en el paciente son unas cosas psicoeléctricas. Se fijan, hay cosas que no ocurren en las edades o ocurren muy raro. Y la gonalgia es artritis séptica, osteoartritis, sinovitis transitoria, enfermedad de Pérez, esas son las que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Como las más frecuentes, y algunas más graves, menos graves. Algunas con gravedad aguda y otras con gravedad potencial por las posibles secuelas. Entonces, a la anamnesis, igual que hablamos ayer, historia de los padres, síntomas descritos por el niño cuando sea posible. El inicio, la localización, la duración, características de dolor, síntomas, alivio, tratamiento de reflex, como fiebre, dolor nocturno, sudoración nocturna, rigidez articular, intonancia facial, presencia de hematomas. ¿Ya? Hay que valorar eso, es un cuadro de dolor. Como vimos ayer, no hay mucha más ciencia al respecto. A la anamnesis, aprovechar todo tipo de interacción con el paciente es fundamental, desde que entra al box, apoyarse en la contención del papá y si es necesario examinar en brazos. Si el niño no es examinable en un contexto de urgencia, no es descabellado pasar la urgencia antes de examinarlo, para que se tranquilice y se calme. ¿Ya? Infección como ingresa al box, latitud, citaletagia, conciencia irritable, posición en decúbito, infección de la piel, rechazo o intolerancia a la carga axial. El rechazo a la carga axial es el niño que no quiere caminar, mientras que la intolerancia es el que no puede caminar. ¿Ya? Totalmente distinto. Y generalmente en casos de coxalgia hay que tener ojo con esta posición. ¿A alguien le suena algo de esto? Más que fractura, esto es una posición de abducción, flexión y rotación externa de cadera. ¿Ah? ¿Por qué ocurre esto? ¿Sabes? ¿Ah? La artritis. Más fuerte. La artritis. No, pero ¿por qué? ¿Por qué ocurre esta posición? Puede ser porque puede ser un poco más cómodo para evitar para evitar darle presión a los nervios como tal. Mira, sí, quiero. Pues ahí está la cronología. Más que una posición enteática, sí que lo es, pero en el fondo tiene un sentido mecánico también. Es porque al estar así, disminuye la compresión de estructuras musculares y musculotendinales en la cápsula articular y además aumenta la compliance. Entonces se relaja la cápsula y permite que no haya una tensión y disminuye la irritación de el dolor y la irritación de la sinovial. ¿Ya? O sea, aumenta la compliance, se relaja más la cápsula, duele menos. ¿Ya? Entonces, esta cuestión en flexión, abducción y rotación externa es lo típico que van a ver en lesiones intraarticulares. Mientras que, por ejemplo, en una luxación de cadera, ¿cómo se ve? La posición púdica que le dicen, ¿no? O antes le decían la posición de la bañita sorprendida. Entonces, a la palpación, dolor de distal a proximal. Si ustedes sospechan que una coxalgia, al niño nunca se le va a tocar el sitio doloroso primero, porque si no después le va a doler todo. ¿Ya? Retira, efectivamente, si cuando le toca, le saca la mano, o retira la extremidad, región inguinal, buscar específicamente la convergencia de estos tres puntos, de la espinal anterior superior, trocánter mayor y pubis. Ahí está la cadera. ¿Ya? La confluencia de estos tres puntos, si ustedes trazan una línea donde se juntan, ahí está la cadera. ¿Ya? Palpar abdomen y columna, palpar adenopatías en el adolescente principalmente, la linfadenitis. No es raro encontrarse linfadenitis en adolescentes que están recién depilándose y no le dicen a la mamá, al papá. Tanto hombres como mujeres ocurre muy frecuente. ¿Ya? ¿Y por qué digo esto? Porque es bastante frecuente que muchos, por temor o por no tener posibilidad de poner o porque les alata, no les sacan la ropa. Entonces de repente ustedes palpan, no es necesario que saquen toda la ropa, pero ya con la ropa interior se van a dar cuenta que se dieron un daño más inflamado, pero con un buzo, con un jeans, no van a palpar nada.
¿Ya? Súper importante hacer una inspección de la región inmunológica, insisto, no es necesario dejarlo de nuevo completo, pero sí lo suficiente como para que les permita sospechar otras cosas más superficiales o de partes blandas adyacentes. Evaluar el ROM, el rango de movimiento, activo y pasivo. ¿Saben cuál es el rango activo? ¿Cierto? ¿Cuál es el activo? ¿El que hace? El activo es el que hace el pasivo. ¿El pasivo? Evaluar tobillo, rodilla y cadera, amplitud comparada y presencia de bloqueo articular. ¿Ya? Todas esas cosas deben hacer en un cuadro de Coxsackie. Al estudio, si están sospechando de una causa inflamatoria o infecciosa, hemograma, VHS, PCR, hemocultivo, si es que hay mucha sospecha de un cuadro infeccioso, o eventualmente tiene fiebre. ¿Ya? Importante. No sé qué les habrá dicho en esta especialidad o en otras, pero antes, hace no muchos años se decía que los hemocultivos se toman con fiebre. ¿Ya? Pero hoy día se ha visto que no aumenta la especificidad ni la sensibilidad de los hemocultivos al tomarse durante la fiebre. ¿Ya? El tema de confianza antecedente de fiebre. ¿Ya? Si un niño ha tenido fiebre, se le toma un hemocultivo. En este contexto, no le van a andar cultivando los niños que han tenido fiebre, ¿cierto? Idealmente, los hemocultivos se toman previo al inicio de antibióticos. ¿Por qué? Porque se ha visto que primero la penetrancia de los antibióticos a nivel osteoarticular en niños es mucho mayor que en el adulto y te puede, no necesariamente siempre ocurre, pero te puede alterar el resultado de los cultivos. ¿Ya? Entonces, lo primero que se hace es tomar los cultivos periféricos. Y eventualmente, si sospechan de una patología reumatológica, predictor reumatoide y ANA. Ahí yo lo dejo más que nada al criterio porque en el fondo muchas veces como se puede dar un factor reumatoide negativo, hay harta patología, no sé si lo vieron ayer, pero hay harta patología cero negativa desde el punto de vista de las patologías autoinmunes, ¿cierto? Entonces el factor reumatoide no es algo que hay que correr a tomar. Imágenes, radiografía simple, AP y Lauenstein, esas son las que se toman en cadera. Ya me dicen, no, cadera lateral, axial, y empiezan a inventar, no. AP y Lauenstein. Dos, nada más. Pueden tomar resonancia magnética, tomografía, sintigrama óseo y TAC, dependiendo de lo que estén sospechando, pero eso ya es como un estudio más avanzado. El primer estudio es la humilde radiografía, con eso ya tienen suficiente información. Pero todos estos estudios son los que se usan. A veces les pedimos todos los pacientes. Cuando sospechamos de una infección, pedimos, no sé, sintigrama para ver si tiene lesiones como osteomelitis multifocales, pedimos la resonancia para ver la extensión de la inflamación, a veces pedimos un escáner para ver si están asociados a un tumor, y así se lo vamos generando. Pero eso ya es como un estudio a nivel secundario, sino que lo primero es la radiografía. Entonces, en este diferencial tienen artritis séptica, osteomelitis, sinovitis transitoria, FPA, epicerisis, fractura, displasia, artritis juvenil, tumores y leucemia. Son muchas las cosas que nos pueden dar una coxalgia en el paciente pediátrico, ¿cierto? ¿Y cómo los diferenciamos? Obviamente, tumores y leucemia les va a dar eventualmente alteraciones al hemograma que son muy características, ¿cierto? ¿Sí o no? Artritis hepática juvenil también tiene otro curso, ¿cachai? Si bien a veces debutan, no sé cómo lo habrán visto, pero no es raro que debuten como monoartritis. También, por ejemplo, las leucemias pueden debutar como una artritis séptica. Entonces, no es raro encontrarse otras cosas al examen de laboratorio. Por eso tienen que saber qué hay que pedirlo y cuándo pedirlo. Entonces, para partir del menos grave, la sinovitis transitoria es la causa más común de coxalgia en población pediátrica. Puede ocurrir de los 3 a los 10 años, incluso más adelante. Es más frecuente en hombres que en mujeres, de 2 a 1. Más frecuente, no se sabe por qué, en la derecha y la izquierda. Son descripciones antiguas que no se han vuelto a reevaluar. Puede que esto haya cambiado hoy día, no lo sé. Post-infección viral, puede ser post-estreptocócica, incluso alérgica, pero para alergia viral, no una dermatitis, o sea, una rinitis alérgica estacional. Y hay un concepto que está bien en boga hoy día, que es la IBGA. ¿Qué es esto? La enfermedad isquémica del paciente pediátrico, o sea, de la cadera pediátrica. Ischemic disease of the growing hip. Entonces, ¿esto qué es? Son episodios de sinovitis transitoria que pueden hacer sospechar que más adelante ese niño va a desarrollar un féretro. ¿Ya? Pero es como, no es sinovitis transitoria en sí, sino que son episodios de sinovitis en un contexto isquémico. ¿Ya? Que son muy parecidos a la sinovitis transitoria, pero que en realidad no lo son. Curso agudo, autolimitado de 24 a 72 horas, ROM doloroso y en extremo sin bloqueo, claudicación más por rechazo a la carga, sin fiebre,
actual ni compromiso de estado general. ¿Ya? Esto es una entidad post-viral, no durante la infección viral. Diagnósticos de exclusión y si hay muchas sospechas, no está mal pedir un laboratorio. ¿Ya? Si por ejemplo tiene todo sinovitis transitoria, pero tiene fiebre hoy día, ahí tiene que decir, pucha, sí, yo sé que hace 2 semanas tuvo un resfrío, pero tiene fiebre. Va más por artritis séptica o una osteomielitis que para una sinovitis transitoria, ¿cierto? Y el manejo de una sinovitis transitoria como tal es reposo, analgesia y descarga de extremidad. Y obviamente si la que reconsulta en caso sin alarma, como podría ser aparición de fiebre, empeoramiento clínico, existencia más de 2 semanas. ¿Ya? Desde recién nacido la artritis séptica a lo que es años. ¿Ya? Esto es un cuadro muy importante que tienen que sospechar en el paciente más grande, la artritis séptica. ¿Por qué? Porque los bichos van variando. En menores de 18 meses se habla de osteoartritis. Esto es como una... A ver, hay términos que se ocupan muy distintos en el adulto que en el niño. La osteoartritis en el adulto se habla más por algo degenerativo, ¿cierto? Pero en el niño hablamos de osteoartritis cuando es infeccioso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de osteoartritis porque hay una infección tanto del compromiso del articular como del hueso. ¿Y por qué antes de los 18 meses? Es porque, ¿se acuerdan que yo les dije que la fisis era avascular? Ya. No siempre es así. Y a los 18 meses la fisis tiene vasos que la atraviesan. Entonces muchas veces lo que pasa, como es la fisiopatología de la osteomielitis en el niño. Primero, hay una siembra hematógena, ¿cierto? Esta puede ser generalmente dada por una puerta de entrada. No es raro encontrarse, por ejemplo, osteomielitis o artritis séptica en niños que han tenido varicela, porque se raspan. Entonces tiene puerta de entrada, el aureus se pega una siembra hematógena, llega a la metáfisis, como la metáfisis tiene un flujo que es más turbulento, con una mayor porosidad, esto genera como una estasis como relativa de la sangre y ahí hay una siembra hematógena focal. Así se concentra la concentración de microorganismo ahí, que esto en un niño que tiene fisis ya más de 18 meses se queda ahí y se instala como osteomielitis. Por eso la osteomielitis en el niño ocurre en la metáfisis, ¿ya? No en la diáfisis. Es muy raro encontrar una osteomielitis en la metáfisis, en la diáfisis, no así en la metáfisis. Pero en un niño menor de 18 meses, esta concentración de microorganismos pasa de la metáfisis a través de los vasos transficiarios a la epífisis y de la epífisis a la articular. Por eso en menores de 18 meses hablamos de osteoartritis. Obviamente es lo más grave que podemos tener porque un niño menor de 18 meses, por defecto también, los cuadros sépticos son más difíciles de manejar, hay que enfocar precozmente, pero además, si se fijan, va a comprometer la fisis, puede generar daño terciario con un posible compromiso de crecimiento y además va a comprometer el cartílago articular. Entonces va a destruir el cartílago, te va a dejar con una discrepancia, incluso puede generar necrosis del núcleo de osificación secundario. Entonces puedes tener una epífisis totalmente destruida ya en edades precoces. ¿Ya? No solamente artrosis, sino que desaparición completa de la epífisis. ¿Ya? Entonces por eso es tan importante que en menores de 18 meses sospechen esto. Es de curso agudo, presentan bloqueo articular porque hay una ocupación de la cavidad articular que disminuye la compliance, imposibilidad de carga, fiebre habitualmente mayor de 38,5 y se asocian al compromiso extragenal. Estos niños usualmente están como inapetentes, con vómitos, están sépticos, ¿ya? El laboratorio va a caracterizarse por leucocitosis mayor a 12.000, DSS mayor a 40 y PCR mayor a 20. Estos son los conocidos criterios de Coulter. Son súper importantes que se lo sepan. ¿Por qué? Los criterios de Coulter van a hacer sospechar, si tienen todos los criterios de Coulter, la posibilidad de tener una artritis séptica severa es muy alta. Dolor inguinocrural. Ya con eso nos metemos de plano en coxalgia. Con intolerancia a la carga axial, fiebre mayor de 38,5, leucocitosis mayor de 12.000, VHS mayor de 40 y PCR mayor de 20, lo más probable es que tenga una artritis séptica y hay que hacerla. ¿Ya? Hemocultivo 1 y 2, pre-inicio antibiótico, imágenes, ecografía tiene una sensibilidad mayor al 95% del derrame, que no sea descrita como derrame lamelar o laminal. Importante sí también, la ecografía no debe retrasar la cirugía. ¿Ya? No vamos a esperar la cirugía porque no hay ecografía. Si es en alta sospecha, se abre. Punto.
Y lo otro importante también aquí es que no se funciona en la cadera. ¿Ya? Las rodillas en el niño no se hace, pero en el adulto sí se pincha. ¿Ya? Pero en la cadera, en un niño y en un adulto no se van a pinchar los dedos. Me gustaría ver cómo logran pinchar una articulación. Ya de repente nosotros bajo rayos, cuando queremos hacer cartiogramas con contraste, nos cuesta, y estamos con la máquina de rayos, con el niño pabellón y con toda la cantidad del mundo, nos la juntamos a la primera. ¿Ya? Imagínense ustedes en urgencia sin ningún dispositivo de asistencia imagenológica y sin mayor experiencia. No van a poder, si ni siquiera se plantea hacer una retrocentesis en una cadena. No se puede, nadie la hace. ¿Ya? Y aparte es mejor operarla y verla antes de estar sacando, porque no necesariamente le vas a sacar muchas líneas. Tengamos en cuenta, por ejemplo, en un niño de 18 meses o menor de 18 meses, nos tiene una alta de práctica de cadera en un lactante de un mes, prematuro, la cantidad de pus que puedes comprar esas articulaciones es muy poca. Y por un tema de pura aguja, la presión que debe ser no va a sacarlo, porque además tenés que achuntarle donde está la colección. Entonces, muy poquito. No se hace. Entonces, ahora, para terminar eso, finalmente la recomendación es derivar. Las artritis sépticas se derivan a donde se pueda hacer. No hay que quedarse con estos casos, ¿no? Hay que derivarlos al centro de mayor de posibilidad de resolución lo más precoz posible. Ustedes lo diagnostican y derivan. La enfermedad de Pertes es otra entidad que ocurre ya dentro de los primeros 10 años de vida, de los 4 o 10 años. En niños menores es muy raro y en niños mayores de 10 años también es raro. El día un 13% bilateral tiene buen pronóstico en menores de 6 años, pero eso igual es entre comillas discutible, porque hay veces que en menores de 6 años, como tienen mayor potencial de crecimiento, las secuelas son mucho peores. ¿Ya? La clínica se asocia a claudicación ya de meses de evolución, empeora con el ejercicio, no tiene fiebre, no tiene compromiso estacional y a veces se refiere con algo. ¿Ya? ¿Qué es la enfermedad de Pertes? Es dentro de los que hablamos ayer de la osteocondrosis. ¿Ya? Es, no se sabe por qué, una necrosis avascular transitoria de la epífisis femoral, la epífisis proximal. Esto lo que pasa es, por algún motivo, se genera una suspensión transitoria del flujo vascular de la epífisis femoral, del núcleo de circulación. Al quedar en isquemia, se empieza a generar un proceso de necrosis, pero asociado a fragmentación, y esa fragmentación genera debilidad en la cadera y se empieza a deformar. Y después, por motivos que desconocemos, vuelve el flujo, vuelve como a revivir esa cadera, pero ya de una forma aberrante, que puede ser incongruente e incontinente. O sea, que ya no te cabe dentro del acetábulo, o que la forma ya no es congruente con el acetábulo. Y obviamente eso es una cadera que ya no va a funcionar como debería. ¿Cierto? Dijo que la necrosis era la epífisis. La epífisis femoral proximal. Ya, y lo otro, antes mencionó que, no sé si escuché bien o mal, decía, ¿cuándo dejaba la fisis de ser vascular? A los 18 meses. Ya. Entonces, si ustedes se fijan acá, en la radiografía van a ver que aquí hay una fisis, o sea, epífisis redondita, bien formada, un núcleo sano, y aquí un núcleo fragmentado, esclerótico, aplanado, con además un ascenso, si ustedes se fijan, se le da hasta más arriba, y hay cambios secundarios por esta misma, por esta misma hipoxia, ¿cachai? Que es lo que se llama una coxa magna. La cadera empieza a crecer. Una coxa plana y coxa magna. Son cambios secundarios a este periodo de isquemia transitoria, pero ya más prolongada. Y ya cuando se vuelve a revivir el flujo, bueno, a veces esta necrosis es tan masiva que ya se destruye completamente el núcleo y ya no hay a qué devolverle la perfusión. Pero ya después cuando vuelve la perfusión ya esta cadera no es normal, está aberrante. Y ya lamentablemente las consecuencias son mucho peores que una enfermedad de Pertes inicial. No se sabe por qué se produce, no se sabe cómo tratarla en sí. ¿Ya? Hay, así como traumatólogo, hay opciones de tratamiento. Hay muchos. Hay algunos que hacen osteotomías para reprimir las cargas, hay otros que hacen forax, como en el adulto que se hace como un brocado de la epífisis. Hay muchas opciones. Todavía no se ha llegado al manejo definitivo. ¿Ya?
Y como les digo, es potencialmente altamente secuelante porque podría requerir una prótesis de precoces por lo que sabemos que ello implica. ¿Ya? La imagen que se les pide en radiografía previa a Bell-Auenstein, por lo mismo es como el estándar en coxalgia, manejo inicial, reposo en cama y AINES mientras están en fases como iniciales, y ya derivar porque no corresponde urgencia, pero también es importante que tenga un seguimiento estricto para ver la evolución con el especialista. ¿Ya? Como les digo, mucho no hay que hacer, más que nada educación y derivación precoz. No urgente, pero precoz para que esté su seguimiento. ¿Ya? Esta se divide en 4 etapas, las 4 fases de Waldenström, que es la fase de isquemia. ¿La ven ahí? Que en el fondo se ve como, se ve irregular, como que tuviera un doble contorno. ¿Ya? Hay una fase de isquemia inicial, después una fase de fragmentación, donde se empieza a romper este núcleo, una fase de osificación, donde se empieza a reosificar, y una fase de cura o remodelación, donde ya se vuelve el flujo y empieza como uno a ver realmente qué pasó. Obviamente, lo más beneficioso, por ejemplo, sería pillarla en estas fases y ahí dejarle reposo. Es súper difícil dejar a los niños chicos en reposo y eso no es un problema. Dejar el reposo sin carga, a veces se le indican férulas, abductoras para no generar mucha sobrecarga en la epífisis, y a veces en esta fase donde sí podría tener un rol el forax, o sea, hacer un puñito en la epífisis para generar neovascularización. A través de la metáfisis, meterle oxígeno a ese núcleo que está surgiendo. ¿Sí? ¿Cómo se llama la fase? ¿Cuál es el nombre de estas fases? La fase de Waldenström, con W. Waldenström. Gracias. Ahora, hablar de la epifisiolisis, que es una entidad también frecuente, pero ya en adolescentes. Tiene un fenotipo característico, masculino, obeso, entre 12 y 15 años. ¿Ya? Y además una alergia expositaria. Ocurre en un 10,8 por cada 100.000 niños vivos y suele ser bilateral en un 20 a 80% de las series, súper amplio. ¿Quién se sabe este fenotipo? Yo le agregaría, por ejemplo, a una cuarta característica, que es la presencia de hipotiroidismo. Los pacientes con estas características e hipotiroidismo suelen tener mayor probabilidad de presentar epifisiolisis, como un fenotipo característico de estos pacientes. Además, es más frecuente en pacientes que están sometidos a ciertos tratamientos que generan estrés hormonal, como lo que hablamos ayer. Hormonas de crecimiento para manejo de la talla baja, etc. Porque eso genera un estrés. ¿Y por qué ocurre la epifisiolisis? Si bien tampoco se sabe bien por qué ocurre, sí sabemos que en estudios cadavéricos se han visto que existe un desorden en las capas de la fisis. ¿Se acuerdan que les mostré que eran puras apiladas? En la epifisiolisis se genera un desorden de estas capas. Entonces se pierde un poquito la organización de la física, ¿sí? Perdón, ¿cuál era el cuarto criterio, el fenotipo que...? Hipotiroidismo. Ah, ¿Ya? Entonces nunca está de más, por ejemplo, que nosotros a los niños con epifisiolisis le pedimos una especiales. Esta está caracterizada por claudicación, gonadalgia o coxalgia de semanas de evolución o en agudo, puede ser. Disminución de la rotación interna y de la abducción. Cuando son casos crónicos, podemos presentar Trendelenburg positivo. ¿Sabes lo que es la marcha y el Trendelenburg, no? ¿Qué es? A ver, no le hemos preguntado. El de Johnny. ¿Qué es el signo de Trendelenburg y qué es la marcha de Trendelenburg? No sé, como que... lo voy a hacer. Puede ser como recién. ¿Cuándo es positivo? Cuando se va a hacer. ¿Alguien sabe lo que es el signo de Trendelenburg y la marcha de Trendelenburg y por qué se da? Tiene una manera de una pulsar medio de la otra. ¿Pero por qué por eso? Ah, bueno. ¿Ya? ¿Sí? La marcha creo que era cuando la cadera como que se caía hacia un lado, y la probabilidad del glúteo medio. Ya. ¿Por qué? Del glúteo medio. ¿Pero qué pasa con el glúteo medio? No es suficiente. ¿Ya? La marcha en Trendelenburg y el signo de Trendelenburg es por la insuficiencia del glúteo medio. Y la que cae generalmente es la cadera sana, esa es la que se baja, porque la cadera sana es la que está haciendo la carga y la que debería mantener en esa función, ¿sí? Hacer como tirar la cadera y pasar. Como caminar en moto.
¿Ah? ¿Cómo caminan los modelos? No, como que se cae la pelvis, ¿cachai? Como no logran levantarla. ¿No? Cuando tú estás en fase de balanceo, tu cadera no se va para el lado. Entonces las personas con Trendelenburg, se les cae la pelvis hacia el lado para que les permita una fase de balanceo adecuada de la marcha. Tienen algo que se llama signo de Breman, que lo vieron en el apunte, ¿no? Signo de Breman, cuando uno hace así, el talón recorre la diáfisis de la tibia y se abre la pierna, hace una abducción. ¿Ya? Y la radiografía pelvis AP y la Western, si es inestable, falso perfil. Y ahí vamos a ver. Ahí. Voy a ir y volver en esta dos. La epifisiolisis se tiene que clasificar, porque eso va a determinar el pronóstico. Entonces, ¿por qué es importante? Porque ustedes están en un escenario de urgencia, como en un escenario ambulatorio, puede presentarse una epifisiolisis. Puede ser aguda o crónica, inestable o estable, o aguda sobre crónica. ¿Ya? Ahora, si ustedes tienen la historia de una coxalgia de semanas de evolución y claudicación, o meses incluso, ustedes sospechan, por ejemplo, una epifisiolisis crónica. ¿Por qué? Porque la epifisiolisis crónica es un desplazamiento, es lo que se ve aquí, de la metáfisis sobre la epífisis. La epífisis se queda metida en el acetábulo y la metáfisis empieza a ascender. Lo describen como un signo del cono caído, del cono de lado, como que se cae la bola de lado y queda el cono caído. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esto es crónico, cuando esto es lento, son pequeños micro desplazamientos que empiezan a generar remodelación. Entonces empieza a generar callo óseo, que trata de pegar y se vuelve a mover. Cae y vuelve. Mientras cuando es agudo, esto ocurre en un solo tiempo y el desplazamiento es más brusco. Esto tiene dos importancias. ¿Por qué? ¿Qué se le ocurre que puede pasar si esto sucede? ¿Ah? Más neuro o más vascular. Más vascular, ¿cierto? ¿Cómo se irriga la cadera? ¿Ah? ¿Verdad? Así compleja cuál. Muy bien. ¿Ya? Aquí se va a comprometer por varias causas la refusión de la epífisis. ¿Ya? Primero, porque puede haber un acotamiento de los circunflejos. Los vasos, ¿ya? Los vasos se van a acotar y se van a tapar. Lo otro que ocurre, teóricamente no está demostrado, pero en la teoría lo que ocurre es un taponamiento de los vasos intercapsulares. Es como igual que el taponamiento cardíaco. A lo mitad de la artrosis, cuando ocurre en agudo, dentro de la cápsula articular, los vasos se taponan, se aplastan, colapsan. Tienes acotamiento y además tienes un taponamiento. Y además lo que ocurre es un desgarro de los vasos, se rompen. Entonces tienes muchas causas de necrosis vascular. Por eso es muy importante identificarlo y tratarlo precozmente cuando es agudo. Esto siempre, la fase aguda siempre está anteriormente, sí, o sea, siempre anteriormente hubo una fase crónica. No necesariamente. A veces ocurre en una sola vez con traumas menores. Claro, empezó como con síntomas de predeslizamiento, solamente lo vas a ver en la resonancia, y de repente por un trauma menor, se iba corriendo, se tropezó, ¡pum! Y se desarrolló una epifisiolisis aguda. ¿Ya? Sumamente importante cuando tengan este tipo de sospecha es no hacerle Lauenstein, y pasa mucho, porque el Lauenstein podría eventualmente aumentar el riesgo de necrosis vascular, porque ustedes al hacerle el Lauenstein van a generar una mayor tensión sobre esos vasos que están ahí pasándolo mal, ¿cierto? Entonces le hacen, si es que les queda dos, un falso perfil. Ahora, si es una euxalgia, una epifisiolisis inestable, es un EVA 10 de 10. Son cuadros con mucho dolor que ustedes van a querer, claro, lo van a tener en urgencia, le van a pasar a la urgencia, van a intentar hacer un roll test y no los va a dejar porque le va a doler mucho, ¿ya? Son cuadros muy dolorosos, ¿ya? Y una de las cosas también importantes es que la aguda sobreclínica tiene una dificultad, que como empieza a remodelar,
al el callo hubo espacio. Entonces, eso genera que también haya más riesgo de lesión de los vasos. ¿Ya? Y eso obviamente los vasos retinaculales sufren por muchos motivos. Por taponamiento, por acodamiento de las circunflejas, por lesión directa, por desgarro, porque el callo óseo también los comprime. Entonces tienen que imaginarse que esto es como un desastre vascular de la crisis femoral. ¿Ya? Tienen que saber diferenciar si es algo inestable. Puede ser crónica, por ejemplo, la ubicación hipoxálgica como de semanas, meses de evolución. Ustedes ahí le pueden tomar una Lauenstein, ahí sí sirve harto, y van a ver un desplazamiento parcial, no inestable, y obviamente ahí lo que hay que hacer es fijarlo. ¿Ya? Se deriva con precocidad y generalmente, ¿qué es lo que se recomienda hacer? Si ustedes ven una epifisiolisis estable, o sea, una crónica estable habitualmente, que es como se puede presentar, lo que tienen que hacer es dejarlo en reposo absoluto, porque ustedes no saben cuándo se va a inestabilizar. Se deja en reposo absoluto hasta que se opere. Mientras que la aguda, inestable, esa se opera idealmente dentro de las primeras 16 horas, desde que se volvió inestable. ¿Cuál es la diferencia entre estable e inestable? Muy bien, buena pregunta. La diferencia entre estable e inestable es que las inestables no toleran la carga axial, porque se mueven. Las estables es como un proceso donde está de a poquito desplazándose. ¿Ya? Y por ende permiten la carga axial, claudica y cojea, o sea, claudica y duele, que digo que la ubicación, pero permite la carga axial. Mientras que el inestable se soltó completa la física y obviamente un paciente que no puede cargar y que le duele mucho. ¿Ya? La aguda inestable o la aguda sobrecrónica, pero que está inestable, es una emergencia traumatológica, ¿ya? Porque es alto riesgo de necrosis vascular, de un 5 a un 47%, pero en este 5% están metidos los pacientes operados también. ¿Ya? La indicación es la fijación, y si bien es la idea que sean 24 horas de los síntomas, lo recomendable, como el ideal de nosotros, es tratar de tenerla operada antes de las 16 horas. ¿Ya? Esto es no cargar, no valorarlo, no tomar la bolsa y llegar aquí. ¿Ya? ¿Dudas? Insisto, no es raro. Por estadística, acá en la zona debería haber 1 o 2 al año. ¿Ya? Solamente en la zona de 1 o 2 al año. Cuando yo, el poco tiempo que aguanté acá, en un año 4. ¿Ya? Así que no es raro. Si no se sospecha, va a ir brillante con la secuela. Ese síndrome de Lehmann, cuando el paciente se le hace así, como existen dos formas: lo haces tú con la mano, con rotación externa pasiva, involuntaria, y se trata de hacer recorrer el talón, la diáfisis de la tibia. Y lo que ocurre es una flexión de la cadera, o sea, una rotación externa involuntaria. Es lo que le dice: se abre la cadera, se abduce y se rota externa, producto de la remodelación de la epifisiolisis con curso. No le van a buscar un tremor a una inestable aguda, ¿cierto? Y esto es lo que ocurre, así se ve. Ya esto es un inestable, obviamente, se soltó completamente, quedó la epífisis firmada en el acetablo y la metáfisis asciende con las fuerzas musculares. Y en la crónica van a ir viendo que esto es como pausado, remodelado. No sé si se ve aquí bien, pero si se fijan, la línea de Klein que se llama, pero la idea es que sacan la idea, no me interesa que saquen todos los signos clínicos, van a ver que la continuidad de la línea del cuello femoral no atraviesa la epífisis, sino que la toca parcialmente. Mientras que una cadera sana debería atravesar, debería partir un poquito de la epífisis, la línea que ustedes tienen proyectando, la fisis del trocánter mayor y el cuello del fémur. Ya a esta altura ya se me traba la lengua. Y se fijan, también podría ser una bilateral. Aquí claramente está desplazado, ¿cierto? Pero acá también se ve que hay un desplazamiento menor. ¿Ya? Y lo que se hace, para que no queden con la duda, es se fija con un tornillo. Se pone un tornillo acá y se firma para que no se siga desplazando. Y lo que se espera es que se vuelva a restituir la fisis. Algunos esperan que se cierre la fisis de forma iatrogénica, entre comillas, pero a veces se trata de cumplir con ese objetivo porque como el potencial de crecimiento de la fisis de la cadera es muy poquito, no vas a comprometer tanto el crecimiento longitudinal. ¿Y ese tornillo se saca o se deja para siempre? Se deja para siempre. Porque cuesta mucho trabajo. ¿Dudas? Solamente se sabe cuando hay falla de autosíntesis, que puede ser que lo dejaste muy pasado y que, o
movilidad total, esa es articular, o producto de que lo dejaste muy subcondural, te genera una condrolisis y se está escondiendo el tornillo y tienes que sacarlo, pero ya no es de regla, es como cuando se complica. ¿Dudas? ¿No? ¿Hacemos la hora al tiro, no? Sí.